Me llamo Elijah Martin. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero la visión que tuve durante mi experiencia cercana a la muerte lo cambió todo. Jesús me reveló algo profundo, y dada la urgencia de estos tiempos, siento la necesidad de contarlo. Los conocimientos que adquirí son demasiado importantes para guardarlos. El 15 de enero de 2025 estuve muerto durante 9 minutos. En esos breves momentos, Jesucristo me reveló verdades impactantes sobre los incendios en California, verdades que ahora me siento obligado a compartir con todos. Las revelaciones que recibí seguramente te conmoverán profundamente. Permíteme explicarte cómo sucedió todo. Durante 28 años, dediqué mi vida a combatir incendios en el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Apagar fuegos no era solo un trabajo, era mi misión. Cada vez que enfrentaba el fuego, sentía la mano de Dios guiándome y protegiéndome. Incluso después de jubilarme, seguí compartiendo mi experiencia como consultor y entrenador para futuros bomberos. Aquella mañana de enero parecía un día común mientras conducía hacia un taller de seguridad contra incendios en una iglesia local. Sin embargo, de repente me sentí mal. El pecho se me apretó y me costaba respirar. Me detuve esperando que una breve pausa ayudara. Ese fue el último momento que recuerdo antes de perder el conocimiento. Los eventos que siguieron cambiaron profundamente mi comprensión sobre la vida, la muerte y la batalla espiritual que actualmente envuelve a California. La experiencia fue tan impactante y sus implicaciones tan vastas que he orado sin cesar para encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. La directiva de Jesús fue clara. Debo compartir este mensaje a pesar del desafío que implica capturar su esencia con simples palabras. La primera sensación que recuerdo después de desmayarme no fue oscuridad, sino luz. Una luz como ninguna que hubiera visto antes. No era el brillo fuerte de un hospital, ni la suave luminosidad de un amanecer. Esta luz parecía emanar de todas partes y de ningún lugar a la vez, viva y consciente. En ese instante, comprendí verdaderamente la descripción bíblica de Dios como luz. Pude ver mi cuerpo desplomado en la camioneta abajo, rodeado de personas frenéticas que intentaban ayudarme, pero me sentí desconectado, libre de miedo o preocupación por dejarlo atrás. En cambio, una paz indescriptible me envolvió, superando la calma o la simple tranquilidad. Era como si todas mis preocupaciones, miedos y cargas terrenales fueran levantadas. Pero esto era solo el comienzo. A medida que la escena terrenal se desvanecía, sentí que ascendía a través de lo que parecían capas de realidad. No estaba volando ni flotando, sino que la existencia misma parecía desvelarse, cada capa revelando verdades más profundas. La presencia que se intensificaba con cada capa era algo más allá de cualquier experiencia terrenal. Era puro, perfecto amor. Un amor que lo abarcaba todo, incondicional, que conocía cada defecto, cada duda, cada momento de debilidad mío, y aún así me aceptaba y amaba por completo. Entonces Jesucristo se manifestó ante mí. Decir que estaba no capta completamente la experiencia. Su presencia era omnipresente, llenándolo todo, pero a la vez se sentía profundamente personal y directa. Su forma era a la vez familiar y más allá de toda descripción. El amor que emanaba de él era tan intenso que me habría arrodillado si hubiera tenido un cuerpo físico para hacerlo. Su rostro, que fusionaba la omnipotencia y la majestad del Creador del universo con una ternura y compasión infinitas, era abrumador. Sus ojos, vastos como galaxias, me hicieron sentir como si yo fuera el único ser existente bajo su mirada. Sabía todo sobre mí, cada acción, pensamiento y momento de mi vida, pero su amor permanecía inmutable.
Hijo mío, comunicó, no con palabras audibles, sino directamente en mi mente, sus pensamientos cargados de significados que trascendían el lenguaje hablado. Te he traído aquí porque debes comprender la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo en California. Lo que estás a punto de presenciar, debes transmitirlo a mi pueblo. En ese instante nuestro entorno cambió. De repente estábamos observando California desde un punto de vista que revelaba no solo el mundo tangible, sino también sus fundamentos espirituales. La vista casi me sobrecogió. Los incendios que arrasaban el estado no eran meramente llamas físicas, simbolizaban una profunda agitación espiritual que había estado gestándose durante generaciones. Jesús señaló áreas específicas envueltas en una intensa oscuridad espiritual. Observa con atención, me instruyó. Vi cómo estas zonas oscurecidas se alineaban exactamente con los lugares donde los incendios físicos causaban más devastación. Sin embargo, lo que presencié a continuación me dejó profundamente conmocionado. En medio de estos incendios había entidades. No eran seres físicos, sino presencias espirituales que parecían alimentarse de las propias llamas. No eran los demonios estereotípicos de las leyendas, sino sombras vivientes que se retorcían y distorsionaban dentro del fuego, ganando fuerza a medida que las llamas consumían más terreno. Estos incendios, aclaró Jesús, no son solo desastres naturales, son expresiones físicas de la decadencia espiritual. El adversario ha explotado los corazones que se han desviado de la verdad, del amor, de mí. Cada vez que mis hijos eligen los caminos del mundo sobre mis enseñanzas, estas entidades se fortalecen. Me reveló cómo operaban estas fuerzas espirituales. No encendían los incendios físicos por sí mismas. Sus métodos eran más sutiles, influían en las elecciones y comportamientos humanos, que creaban condiciones propicias para que los incendios se iniciaran y se propagaran. Se alimentaban de las emociones humanas, el miedo, la ira y especialmente la indiferencia espiritual. Mira más profundamente, instó Jesús, y de repente mi visión se expandió al plano espiritual. Pude ver cómo estas entidades sembraban engaños en los corazones de las personas, perpetuando creencias de que Dios no existía, que la verdad era subjetiva y que el confort personal tenía más valor que el desarrollo espiritual. A medida que más personas aceptaban estas falsedades, la oscuridad espiritual se intensificaba, haciendo que los incendios físicos fueran más difíciles de controlar. Sin embargo, Jesús me mostró una visión que restauró mi esperanza. En algunas regiones vi brillantes focos de luz resistiendo la creciente oscuridad. Explicó que estas luces representaban a individuos y comunidades firmes en su fe, que priorizaban a Dios y fomentaban una verdadera conexión con Él. En los lugares donde estas luces brillaban con más intensidad, las entidades malignas encontraban difícil dominar y los incendios físicos luchaban por avanzar. Estas áreas no eran inmunes a los incendios, pero las llamas allí no alcanzaban la fuerza devastadora vista en otros lugares. Mira esto con atención, Jesús instruyó, desdoblando una serie de visiones que mostraban el declive espiritual gradual de California a lo largo de generaciones. El cambio no fue repentino. Ocurrió de forma sutil, casi imperceptible. Las personas no rechazaron a Dios abiertamente, más bien lo relegaron a los márgenes de sus vidas. La adoración auténtica fue reemplazada por el entretenimiento, la fe profunda por una espiritualidad superficial y la verdadera comunidad por interacciones digitales. Mi iglesia, expresó Jesús con una profunda tristeza, ha optado con demasiada frecuencia por la comodidad en lugar de la convicción.
la popularidad en lugar de la verdad, el compromiso en lugar del valor. Muchos que dicen seguirme han sustituido la relación por el ritual, la pasión por los programas y la adoración sincera por tradiciones vacías. Luego me mostró el futuro potencial si esta trayectoria continuaba. La visión era aterradora. Vi incendios extendiéndose más lejos y con mayor intensidad que nunca, no solo destruyendo bosques y edificios, sino aparentemente borrando la esencia misma de la sociedad. Estos no eran simples incendios forestales, simbolizaban el juicio divino, incinerando todo lo que no estaba cimentado en la base sólida de una fe genuina. Entonces Jesús me reveló un camino diferente, el camino de la redención. Vi personas despertando, volviéndose completamente a Dios. Observé iglesias transformándose en verdaderos lugares de adoración, no solo en espacios para socializar. Familias abrazaban su fe de manera sincera y comunidades enteras eran transformadas por el inmenso poder del amor de Dios. En los lugares donde ocurrían estos cambios, el clima espiritual se alteraba profundamente. Las fuerzas malignas que prosperaban en el caos comenzaban a debilitarse y retroceder. Los incendios, aunque seguían ardiendo, se volvían controlables. Los métodos tradicionales de lucha contra incendios se tornaban más efectivos al no enfrentarse ya a adversarios espirituales invisibles. Este, declaró Jesús, es el mensaje que necesitas transmitir. Los incendios que arrasan California no pueden ser extinguidos solo con esfuerzos humanos. Ninguna tecnología, estrategia contra incendios o iniciativa gubernamental puede abordar el problema subyacente. Estos incendios son tanto una advertencia como una invitación para regresar a mí. Entonces me reveló formas específicas en que este avivamiento de la fe debía desarrollarse. No se trataba de asistir más a la iglesia ni de orar más frecuentemente, sino de una transformación profunda del corazón. Jesús ilustró cómo el verdadero arrepentimiento y el regreso a la fe tomarían forma en acciones concretas. Vi familias apagando sus dispositivos electrónicos para unirse en oración. Observé iglesias manteniendo sus puertas abiertas por más tiempo para la oración y la adoración. Más allá de los horarios habituales, las comunidades comenzaron a unirse, compartiendo recursos y fortaleciendo la fe de los demás. Sobre todo, comprendí que este avivamiento debía comenzar con el individuo en su corazón. Jesús mostró cómo el compromiso personal de priorizar a Dios iniciaba un efecto dominó en el ámbito espiritual. A medida que más individuos en una comunidad tomaban esta decisión, creaban una atmósfera espiritual impermeable a las fuerzas que impulsaban los incendios. Pero Jesús advirtió que el tiempo se estaba agotando. La oportunidad de cambio se estaba estrechando. Los incendios actuales eran solo un precursor. Si mi pueblo no regresa a mí de todo corazón, reveló algo que me conmovió hasta las lágrimas espirituales. Vi su inmenso amor por cada persona en California, incluyendo a aquellos que lo habían abandonado. Su corazón sufría por cada hogar consumido por las llamas y cada vida devastada. Sin embargo, su amor era perfecto, y ese amor perfecto a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones para que puedan volver a Él. Recuerden, instruyó Jesús, estos incendios pueden extinguirse, pero no solo con esfuerzos humanos. Informa a mi pueblo que estoy aquí con los brazos abiertos. Diles que un arrepentimiento sincero y un avivamiento de la fe pueden cambiarlo todo. Advierte que ninguna acción política, ningún avance tecnológico, ningún conocimiento humano puede abordar lo que es, en esencia, un problema espiritual. La visión se desarrolló aún más mientras Jesús detallaba los elementos esenciales de esta renovación espiritual.
Subrayó que las actividades religiosas tradicionales, desprovistas de un cambio genuino del corazón, eran insuficientes. Señaló que muchas iglesias necesitaban redescubrir su pasión principal, no a través de programas o presentaciones, sino mediante relaciones auténticas con Él. Percibí diversas reacciones a este mensaje. Algunos lo ignorarían, otros lo ridiculizarían. Sin embargo, aquellos con corazones receptivos reconocerían su verdad y actuarían en consecuencia. Jesús reveló que esas personas receptivas serían faros en sus comunidades, guiando y animando a otros a aceptar el llamado a la fe. A medida que la visión se intensificaba, Jesús ilustró el impacto profundo de cada oración, cada acto de adoración sincera, cada momento de arrepentimiento genuino. Vi cómo estas prácticas espirituales tejían un velo protector sobre las regiones, disminuyendo la capacidad de las fuerzas detrás de los incendios para ejercer su influencia. También mostró las terribles consecuencias para las regiones donde el mensaje era ignorado. Los incendios se intensificarían, desconcertando todas las explicaciones y superando los mejores esfuerzos por contenerlos. Las técnicas tradicionales de lucha contra incendios fallarían porque no estaban abordando el verdadero problema, enfatizó Jesús, subrayando la necesidad urgente de una decisión. Estos incendios representaban tanto juicio como misericordia, juicio sobre el espíritu mundano que había infiltrado su iglesia, y misericordia como una advertencia aún dentro de nuestro alcance. Diles, instó Jesús, que los estoy llamando de vuelta a su primer amor, a una fe auténtica, a ponerme por encima de todo lo demás. Me mostró que este avivamiento de la fe sería diferente de lo que muchos esperaban. No se trataba de una mayor observancia religiosa o de cumplir más reglas, sino de cultivar una conexión profunda y personal con Él que permeaba todos los aspectos de la vida. Observé cómo las personas reestructuraban sus prioridades, rutinas diarias y estilos de vida para honrar a Dios en primer lugar. Esto no solo transformó a individuos, sino también a comunidades enteras. Donde este cambio ocurría, el entorno espiritual se alteraba, disminuyendo la intensidad sobrenatural de los incendios. Al acercarme al final de mi visión, Jesús impartió un último mensaje. Diles que los amo. Diles que no es demasiado tarde para regresar a mí, pero también diles que deben decidir ahora. La era de la indecisión ha terminado, y el tiempo de una fe tibia ha quedado atrás. Las personas deben elegir si se dedicarán completamente a mí o si persistirán en su trayectoria actual, declaró Jesús. Su voz transmitía tanto un amor inmenso como una urgencia intensa. Esto no era una simple sugerencia ni una reflexión espiritual. Era un llamado crucial tanto para la supervivencia espiritual como física. Mientras sentía que regresaba a mi existencia física, Jesús habló una última vez. Recuerda todo lo que has presenciado. Compártelo fielmente. No dejes que el miedo a las críticas te impida proclamar la verdad. Aquellos que estén listos comprenderán. Cuando recobré la conciencia, respiraba con dificultad mientras los paramédicos me atendían. Más tarde me informaron que había estado clínicamente muerto durante exactamente 9 minutos. Según la ciencia médica, debería haber sufrido daño cerebral debido a la falta de oxígeno. Sin embargo, mi mente estaba más clara que nunca, cargada con el mensaje vital que Jesús me había encomendado. Por eso estoy compartiendo este testimonio ahora. La revelación que se me dio está destinada a todos los que estén dispuestos a escuchar. Los incendios en California trascienden las calamidades naturales. Son una alarma espiritual que presagia consecuencias aún más graves si no abrazamos una fe verdadera. El remedio es simple, pero exige lo que muchos se resisten a ofrecer:
una entrega total a Dios. Esto implica mucho más que visitas esporádicas a la iglesia o oraciones superficiales. Requiere una fe profunda y transformadora que ponga a Dios por encima de todo lo demás. Comparto esto porque debo hacerlo. Jesús enfatizó que este mensaje no es solo para mí, es para todos. La era de la indecisión ha terminado. Cada uno de nosotros debe decidir su camino. La elección es tuya, pero recuerda lo que Jesús me reveló. El tiempo se está agotando. La oportunidad de decidir se está estrechando. Estos incendios son solo el comienzo. Si no volvemos a Dios ahora, que Dios los bendiga a todos y que todos elijamos el camino de regresar a una fe verdadera mientras todavía haya tiempo.